Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Smart Conversations, el podcast creado por Cinch para todos ustedes, donde vamos a estar abordando diversos tópicos en torno a la experiencia del cliente, la comunicación entre empresas y sus usuarios finales, por supuesto también el Customer Journey, la inteligencia artificial, los chatbots y también la privacidad de la información, que justamente es el tópico que hoy vamos a tratar aquí. Estoy muy contenta de darle la bienvenida a nuestro invitado, con quien vamos a platicar hoy sobre mejores prácticas, consejos para evitar el phishing dentro de las organizaciones, nosotros como usuarios también, para proteger las empresas la información de sus clientes y, por supuesto, tomar medidas proactivas para fortalecer la seguridad de la información, la privacidad de datos confidenciales y más. Entonces, estoy muy contenta de darle la bienvenida hoy a Jonathan Mendoza Iserte, secretario de Protección de Datos Personales del INAI. Bienvenido. Hola Yesenia, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, de verdad. Un Encantado. gusto tenerte aquí con nosotros en el estudio. Gracias por aceptar venir. Pues bueno, vamos a tratar un tema, trending topic, de los favoritos, yo creo, porque justamente es algo que nos está eh, afectando, si puedo utilizar esa palabra, a todos en todo el mundo. Entonces, pues bien contenta de tenerte a ti como especialista, como experto en el tema, para que podamos informarle a todos a todos los que nos ven y a todos los que nos escuchan. Entonces, pues vamos a entrar de lleno en el tema. A mí me gustaría mucho, si tú me lo permites, comenzar de lo particular y después ya vamos abriéndonos más a lo general. Perfecto. ¿Qué es el phishing y por qué es tan importante tenerlo presente y por qué es tan importante para que las empresas también y los usuarios lo tengan en mente y lo conozcan? Yesenia, primero agradecerles muchísimo la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. El phishing, para decirlo de una forma muy simple, es una especie de ciberataque, como existen muchos otros. Los ciberdelincuentes utilizan mecanismos para tratar de extraer información de los usuarios, de Internet, de los titulares, de cuentas bancarias, en fin. Y el phishing lo utilizan básicamente a través de correo electrónico. Es una especie de engaño, es un engaño. ¿Qué te puede traer un correo de phishing generalmente? Contenido alarmante o urgente, una urgencia, algo que tienes que contestar ya. Dale a este link porque lo tienes que resolver ahora mismo. Esa es una señal muy clara de que De pues, aquí seguro es no. phishing, ¿no? ¿Qué otra cosa podría tener o contener un correo electrónico de este tipo? Busca, generar en los usuarios de tarjetas bancarias o de servicios financieros esta inquietud de que le van a bloquear una cuenta, o que hay un cargo, enorme, no autorizado y que lo tienes que aclarar ahora mismo. Comunícate. Y utiliza no, ni comunícate, porque los bancos te lo dicen muy seguido, ¿no, Yesenia? Que no te Ujú, piden información a través de mecanismos justo como el correo electrónico. justamente. Entonces, este link, desde luego, es malicioso y lo que está buscando es extraer información del usuario para, a través de mecanismos de ingeniería social, pues ir armando un perfil de ese usuario y tratar de vulnerar sus derechos, de afectarle financieramente, de atraparlo, engañarlo. ¿Qué más puede tener un correo con phishing? Eh, faltas de ortografías, muy común, o imágenes de mala calidad. El ejemplo más común de phishing es: ganó usted una herencia millonaria en Ujú, Caimán, solo se tiene que contactar ahora mismo y le vamos a depositar a la cuenta tal. ¿Cuál es su cuenta? Y ahí les das la cuenta, ¿no? exactamente, y ya empieza. Es un tema de alfabetización digital, mucho, y de educación digital. La verdad es que, estamos hiperconectados. La transformación digital es irreversible, sin duda alguna, con motivo de la pandemia, pero más aún, Aún más se aceleró. vamos a crecer muchísimo en los próximos años en el uso de tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial, la computación cuántica, la neurotecnología y otras tecnologías que afectan libertades y derechos fundamentales. Entonces, en realidad, tenemos que estar muy atentos a lo que está sucediendo, porque así como estamos hiperconectados, también hay un tema de brecha digital. Y la Ujú. brecha digital puede ser generacional. En términos generales, buscan afectar a personas que no están muy familiarizadas con tecnología. Por ejemplo, los adultos Los mayores, adultos mayores, claro. ¿no? Es un Ujú. nicho que tienen muy Más claro. vulnerable. Tiempos compartidos. Te ganaste unas vacaciones.
Solo tienes que llenar este formulario, enviar tu información y así extraen mucha información del usuario. El trabajo perfecto. Ya me tocó alguna vez recibir, te ofrecemos este trabajo maravilloso donde vas a ganar súper una cantidad estratosférica. Sí, Y la gente cae. sí, la gente cae porque actúa de buena fe, porque no piensa que alguien les está tratando de afectar con campañas masivas de phishing que son mundiales. O sea, no es algo que llegue a 1, 2, 3 usuarios, es algo que está construido para distintos países, para distintos idiomas, para distintas culturas. Pero siempre tiene este tipo de errores, ¿no? ¿Qué te solicitan generalmente? Contraseñas, información personal o te piden realizar un pago, ¿no? Claro. Ganaste unas vacaciones en las islas griegas. Solo tienes que depositar a tal cuenta la cantidad de 10,000 pesos. Y ahí se quedan los usuarios, los titulares de datos personales en el depósito, en el engaño, y son defraudados sin poder identificar a quién. Eso es otra cosa que sucede mucho en los entornos o en los ecosistemas digitales. No sabes quién te está defraudando. No No tienes sabes. forma de identificar a quién está utilizando una IP que está quizá triangulada, que tiene muchos mecanismos de seguridad o de ciberseguridad para no poder ser identificada. Los ciberdelincuentes todo el tiempo invierten en hardware y en software. Todo el tiempo, es su materia prima. Y en Totalmente, nuevos sí, claro. mecanismos para tratar de generar accesos no autorizados, brechas de seguridad, encontrar el tema de perfilamiento a través de ingeniería social, utilizar todos los ciberataques que pueden existir. Hoy hablamos de phishing, pero hay muchos otros, ¿no? Justamente ahorita tocas, hay dos puntos que me gustaría tocar. Uno, el miedo. O sea, te llegan por el miedo. Ese es el primero. Y es la primera que te hace reaccionar como usuario para, no, sí, tengo miedo, me van a bloquear o sí, me van a robar y das clic. Claro, es un mecanismo muy, muy usual porque te genera inmediatez, urgencia para resolver la situación. Te da ansiedad, miedo, no sabes cómo Incertidumbre. reaccionar, tomas decisiones apresuradas, y más si no tienes información al respecto, pues simplemente lo quieres solucionar en ese momento. Y es muy fácil dar un clic en un link que va a tener como consecuencia, pues, una afectación económica. Te quiero decir una cosa, o sea, lo de menos, y no es por hacerlo, por reducir este tema económico, puede dar pie a otras situaciones, por ejemplo, el secuestro. Ujú. O sea, todo lo que dejamos en Internet, todo, genera un perfil nuestro, hay una estela Totalmente. digital. Y es muy fácil para alguien reconstruir la historia con servicios digitales, con aplicaciones. Estamos hiperconectados, como lo comentábamos, y no tenemos higiene digital. Este tema que es denominado minimalismo digital no es parte de nuestra cultura como latinoamericanos o como mexicanos. Les pido que hagan el ejercicio cuando escuchen este podcast de ver cuántas aplicaciones móviles tienen en sus dispositivos inteligentes y cuándo fue la última vez que los utilizaron y qué datos recaba de ustedes. Con que vean 2 o 3, se van a horrorizar. Y no es ser exagerados, simplemente es información que estamos dejando en Internet nuestra, en muchas ocasiones de nuestros hijos también, o de nuestra familia, y que no sabemos cuáles son las consecuencias que pueden existir. Claro, ¿cómo va a ser usada esa información? ¿Cómo vas a utilizar esa información con tecnologías como la inteligencia artificial generativa? Porque el tema de machine learning, sí, se traduce en entrenar el algoritmo, ¿no? Ujú. Con información, masiva, Que vaya aprendiendo poco a poco. que vaya Ujú. aprendiendo y aprende de personas. Entonces, los riesgos son altos. Es una cuestión seria y a tomar en cuenta, la privacidad y la seguridad que podemos tener en entornos digitales. Exacto. Y el segundo punto que viene relacionado con eso, todo esto que nos estás contando, entra la creatividad. O sea, así como hay creatividad para lo bueno, también hay creatividad para lo malo. Entonces, ahorita nos contabas cómo invierten tanto en el software, en el hardware, porque obviamente pues es su herramienta de trabajo, si lo podemos llamar Sí, así. sí. Pero idean nuevas formas de, este ya no me está funcionando. ¿Qué otro me puedo inventar ahora? Sí, los van cambiando constantemente porque esa es la materia prima, ¿no? Lo que Ujú, genera dinero, dinero sucio, dinero ujú. ilegal,
es justo estos mecanismos que tienen para engañar a los usuarios. Lo otro que es muy importante considerar es que de un lado están los ciberdelincuentes, pero del otro lado están las empresas y las instituciones. ¿Y qué están haciendo en temas de seguridad y de privacidad para evitar, incluso a nivel empresarial, este tipo de vulneraciones, de brechas de seguridad, La de accesos no educación. autorizados? Ujú. ¿Cómo están, digamos, dejando un valor agregado para sus empleados, para sus clientes, para eventualmente evitar esa situación? Los gobiernos, cuando no invierten en tecnología, son muy vulnerables. Y los datos de todos nosotros, de los ciudadanos, Ujú. están en las grandes bases de datos de los gobiernos, ¿no? De salud, electorales y de otro tipo. Y a nivel empresarial, pues por supuesto que hay tratamiento de información patrimonial y de datos personales sensibles también, que son categorías de especial protección. Fíjate que ahorita me haces recordar, y obviamente tú vas a saber mucho más que yo, y yo creo que a muchos de los que nos están escuchando les ha pasado últimamente, y cada vez me pasa más, recibo llamadas, ay, es que le hablo para hacer el estudio de mercado de no sé qué, o del banco no sé qué, y si te queda, obviamente pues yo lo que hago en ese momento pues es colgar, ¿no? Ya ni siquiera, yo hasta incluso en casa les digo, nadie hable, porque incluso ya mi cabeza ya empieza a maquinar de, no, también van a escuchar que hay en el entorno. Entonces inmediatamente cuelgo, pero también me quedo pensando, ¿de dónde tomaron mi teléfono? O sea, ¿cómo tienen mi dato? ¿Cómo tienen mis datos? ¿Cómo tienen mi nombre? Sabes que es justamente esta que estás hablando sobre eso. Es una bola de nieve, ¿no? Porque dejas datos en todos lados. Mm, O sea, desde la tintorería hasta en el centro comercial o en una empresa de telefonía móvil o tú dime en dónde más. O sea, de verdad, dejamos mucha información en todos lados y no estamos seguros de cómo tratan esa información. Porque tampoco nos damos a la tarea de leer un aviso de privacidad para ver qué finalidades va a tener, a quién se lo pueden transferir. O sea, la obtención puede ser legal o ilegal, pero como sea, el contacto que hacen contigo es un acto de molestia que no tiene tu consentimiento. Entonces, ¿cómo pueden revertir esa situación? Todo el mundo se la pasa bloqueando números, ¿no? Voy a bloquear este, pero te hablan de otro, y de repente dice que te hablan de Brasil, y de repente te están hablando de Europa del Este, Los códigos de ¿no? teléfono, perdona que te interrumpa, justamente estos cuando me mandan los mensajes por WhatsApp, son códigos, pues bueno, uno que ubica aquí en México donde estamos, pues que es el más 52, pero de repente son números, y yo me quedo así, o sea, ¿de dónde? ¿De dónde son esos códigos de teléfono? Es que son números enmascarados en realidad, ¿no? Lo que Ujú. hacen es poner capas, en el intermedio del número que están utilizando y el número que se contacta, para que esa información no sea tan fácil de obtenerse, para que no sepas quién te está marcando, porque justamente lo que quieren es cometer un ciberdelito en tu contra, generar temas de fraude, en fin. Esto que me decías de la voz, eh, a ver, los biométricos también se utilizan para modificar la voz o el Claro. iris. O sea, ya es posible a través de tecnología hacerlo y no es que sea muy caro, ¿eh? Entonces, Wow. la tecnología nos ha rebasado en muchos aspectos, ha beneficiado muchas partes de nuestra vida, Industrias también. muchísimas, Ujú. pero en términos de, o para citar a el secretario general de la ONU, la tecnología tiene que estar al servicio de la humanidad, no al revés, ¿no? Estamos envueltos en un tema como ya muy complicado de ya tomar medidas cuando ya es un poco irreversible la situación, como el tema de lo de las redes sociales, ¿no? Ujú. Primero sacas la red social y luego te pones a pensar cuáles podrían ser las consecuencias es una inmediatez, Yesenia. Queremos tener las cosas rápido, con las consecuencias que tengan de por medio. Hay que tener una posición equilibrada y saber combinar tecnología y privacidad. No tienes que elegir una u otra cosa. Tienes que saber, Qué unidas. acomodarlas, ¿no? Para Ujú. que, tengas los beneficios de la tecnología, pero cuidando tu privacidad. Justamente lo que decías de la inmediatez viene con el tema del aviso de privacidad. Pues es que, o sea, el aviso de privacidad de todas las aplicaciones y de lo que es tan largo que por la inmediatez de no, ya lo quiero instalar. La verdad es que no lo leemos. Digo, me incluyo, a veces no lees y dices, ay, sí, 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 mucho texto, sí, ok, aceptar. Y Sí, ahí va tienes tu una información. casilla premarcada, una política de privacidad enorme, que es complicada, que no Ujú. se entiende, y lo que quieres es tener la aplicación.
y ya empezar a utilizar el servicio o comprar el producto. No te interesa saber lo que dicen ese cúmulo de páginas y la verdad es que eso también tiene un punto de incidencia en cuestiones de transparencia y explicabilidad, que son principios éticos digitales. ¿Qué datos recabo tuyos y cómo ¿Y los voy a para qué los utilizar? voy a usar? ¿Cómo funciona el algoritmo para procesar tus datos? No, la verdad es que no lo consideramos Claro, como como las cookies, sociedad. ¿no? O el tema de las cookies, que también puedes elegir las cookies que son indispensables para navegar en una página o cookies para finalidades secundarias, para temas de marketing, pero por lo menos tener la posibilidad de informarte y elegir. No son amigables las políticas de privacidad que existen a nivel internacional. En México los avisos de privacidad tampoco lo son, cumplen con los requisitos de ley y salen en un tema de cumplimiento, de compliance o de enforcement y ya está, pero no sirven para que el titular tome una decisión eh, informada. O sea, no se trata, a lo mejor quiere dejar sus datos ahí Ujú. y ese no es el problema. El problema es que no sepa para qué va a dejar los datos, por qué y cómo los van a utilizar. Y para eso hay que utilizar un lenguaje más ciudadano, más claro, que sea más amigable, para que por lo menos te hagas la tarea de leer De quizá leerlo. una infografía, ¿no? En lugar de una política de privacidad Algo más de visual, 20 más páginas. sencillo. Claro. Es que justamente es eso, o sea, los avisos de privacidad o luego las letras chiquitas es de, o sea, lo lees y digas, ¿de qué me están hablando? O Sí, sí. sea, realmente el lenguaje también es esencial. No, es indispensable porque no Ujú. todos son especialistas en esto, no tienen obligación de serlo, pero sí puede comprometer sus derechos, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Ahorita me estoy también acordando, por ejemplo, de otras cosas. Hay aplicaciones que tú descargas y que te piden acceso a la cámara, al correo, a las llamadas o los mensajes. Y si les das, yo ya me tocaron, le hago, no, 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 y no te permite hacer el uso de la aplicación de manera correcta. O sea, trae ya muchas limitantes. Entonces tienes que darle a aceptar a todos. Yo me quedo, bueno, ¿para qué quieren acceso a mis llamadas si es una aplicación, no sé, de lo que sea, ¿no? De otra cosa que nada tiene que ver con llamadas. Sí, son muy invasivas. Desde luego, la teoría es que la aplicación o el servicio es gratuito, pero en realidad, cuando algo es gratis, tú eres el producto, ¿no? Que es algo que Ujú. dice uno de los documentales que Sospecho. está en una de estas plataformas de contenido. No, nada es gratis en la vida. Y bueno, seguramente algunas cosas, ¿no? Con los sentimientos o las emociones, pero no, Sí, no lo que tenga que ver con sí. monetización de datos y en fin. Y entonces hay que estar muy atentos. Hay muchas tendencias y hay muchas aplicaciones que se ponen de moda. Por ejemplo, hay alguna, sin decir cuál, pero que por reconocimiento facial, te generaba un álbum de fotografías universitario. Ya sabes cuál, ¿no? Sí, lo vi, Lo ajá. viste. Se volvió un trending Viral y topic, se todo, volvió sí. viral, todo mundo lo hizo, personas públicas, menores de edad, todo mundo. Es que recaba biométricos. Recabaron O sea, todos los los ujú, biométricos ujú. pueden ser tiene reconocimiento facial. Entonces, esa información puede ser utilizada para suplantar tu identidad, y a lo mejor para entrar a tu banca por Internet con tus biométricos, cuando se utiliza iris o voz. Suena extremo, pero es Pero real. lo es. O sea, antes hablábamos de ciencia ficción cuando platicamos estos temas, ¿no? Y decíamos, esto no va a pasar Era nunca. utópico. De Ujú. verdad, con los avances en innovación y en tecnología, y con la reducción de costos que hay respecto de la obtención de estos, software o hardware, ya no es tan complicado, ¿eh? O sea, sí puede suceder y de verdad te genera, una implicación, en un tema económico, o de seguridad, o de libertad Familia, que puede todo. ser, alto. Traslada esto a grupos vulnerables, como menores de edad, por ejemplo, o adultos mayores, o personas que no tienen acceso a Internet de forma Segura. usual o Ujú, diaria, ¿no? ujú. Hay muchas conversaciones en torno a eso. Sí, el riesgo, no, es que sí podremos pasar horas conversando sobre esto y al final nos damos cuenta de cuán vulnerables estamos, ¿no? Y podemos trasladar, por ejemplo, enfocándonos en empresas. ¿Cuál podría ser tu recomendación? Porque ahorita ya vimos los usuarios,
¿Cómo podemos identificar nosotros como, pues sí, como usuarios, clientes o consumidores, un phishing, ¿no? Las empresas, ¿cómo pueden educar o también concientizar a sus empleados para no caer en este tipo de estafas o fraudes? Ese es un gran punto. Te voy a decir por qué, Yesenia. Generalmente las empresas se enfocan a la seguridad perimetral, que son las medidas de seguridad técnicas que tienen los sistemas y las bases de datos. Y eso puede ser muy robusto en función de cuál sea la inversión que haya en cuestiones de seguridad informática, porque esa es su materia prima y ahí esto es donde puede estar el valor agregado de la empresa, por un tema de know-how o por un tema de bases de datos de clientes, de proveedores, no sé. Es como el core de la empresa. Ujú. Pero, ¿qué pasa con las medidas físicas y administrativas? ¿Cómo se traslada esa cultura de seguridad a un tema empresarial? Hacia todas las personas que trabajan en una empresa. Muchas empresas, estoy seguro que tú también conoces algunas de ellas, simplemente ya no puedes usar una USB, pero ni de broma. O sea, no puedes meter una Un USB USB, claro. en Ujú. una, computadora que sea de la compañía. Pero muchas personas, y sobre todo por el tema de pandemia otra vez, empezaron a utilizar mecanismos de bring your own device, ¿no? Utilizo mis dispositivos móviles personales para usos empresariales o de negocio, y entonces ahí el esquema de seguridad de la información se rompe. Se perdió. Ujú. Entonces, creo que es mucho capacitar al personal, creo que es mucho trasladarles cuáles pueden ser las implicaciones, no solo para la empresa, sino para ellos en un aspecto laboral, y poner mucho hincapié en esta situación, porque el eslabón más débil en cualquier empresa, en cualquier compañía, es el factor humano. Es el O sea, totalmente, un sí. empleado enojado, un empleado malintencionado puede generar afectaciones muy grandes a Es un compañías que riesgo. han, Ujú. digamos, tardando mucho tiempo en construir un patrimonio, ¿no? Y una reputación, por supuesto. Ese es el otro tema, la reputación, el tema reputacional. Las multas que te puedan poner las autoridades de datos personales por temas de brechas de seguridad, pues bueno, ese es un tema que se va al plano legal, al plano económico. Yo te podría decir que incluso hay empresas o servicios digitales globales que pues ya tienen hasta considerado eso como parte de una contingencia, Ujú. pero el tema reputacional ese no regresa. Si tú pierdes la confianza de los usuarios, rápido se van. Fíjate, hay una frase que dice que puedes tardar 20 años en construir la reputación de la marca, pero solamente 5 minutos en destruirla. Sí, hay muchos ejemplos. De eso hay muchos ejemplos. Perdiendo la confianza de tus clientes, se empieza a ir el negocio. Y, por ejemplo, ¿cómo se cuida cómo recomendarías tú, cuál sería tu consejo para las empresas cuidar la información de los clientes? Ya vimos cómo esos consejos que nos das en la parte interna, en la parte externa, cómo cuidar la información de los clientes. Tienen que tener mucha claridad en cuál es el nivel de responsabilidad que hay de la empresa al obtener esa información y de los terceros, porque en muchas ocasiones hay cuestiones de subcontratación, por ejemplo. ¿Cómo transfieres esos datos a un tercero si es otro responsable? ¿O cómo los remites? Una remisión es una instrucción que le das a otro de utilizar esos datos nada más para una finalidad y cuando acabe con esa finalidad vienen de vuelta. Eso es bien complicado porque al final de cuentas es accountability o responsabilidad demostrada o proactiva. Desde que tienes el dato, desde que lo obtienes hasta que lo borras de manera segura, ¿qué pasó? ¿En qué manos estuvo? Por eso yo insistía mucho o insisto Ujú. en reforzar los protocolos de medidas de seguridad físicas y administrativas. Si no haces eso, no sabes transversalmente cuántas manos tocaron ese dato y Ujú. para qué se utilizó ese dato. O sea, si fue para los fines que se obtuvo o no. Y los clientes tampoco te la perdonan. O sea, yo creo que eso está muy Con claro, todo, ¿no? sí, claro. Yo les puedo dar un ejemplo de un asunto hace algunos años que hubo en México, sin hacer una referencia a ninguna de las partes, pero una empresa que veía cuestiones fiscales y de seguridad social obtuvo datos de muchas empresas, que eran sus clientes, para hacer estrategias de seguridad social y fiscales. Y los dejó en la nube
sin las contraseñas suficientes o necesarias. Protección. Uno de los empleados de esta primera empresa. Eso generó un acceso no autorizado, ni siquiera fue una brecha de seguridad, porque no hubo una vulneración, no hubo un intento de acceder a la información, simplemente estaba sin contraseñas. Deberías de haber visto el escándalo que se hizo y cómo esos clientes, primero, cambiaron De institución. de despacho, ¿no? Ujú. Primero. Y lo segundo es que tomaron acciones legales contra el, la primera empresa por las afectaciones que generó, porque hubo investigaciones por parte del INAI también contra esas empresas. Entonces, no es menor. Un pequeño error puede generar afectaciones grandes en la reputación, también económicas, pero las reputacionales yo creo que son en donde todos ponen el centro ahora o más atención, porque pues si no puedes Se vuelve vital. monetizar, no hay negocio. Y, por ejemplo, ya cayó una empresa en phishing, ¿no? Porque no tuvo estos cuidados. ¿Cómo podría, cuáles serían los siguientes pasos que tendrá que hacer una empresa si sospecha que ya fue víctima de phishing No, o de algún tipo de fraude? yo creo que remediación primero. A las empresas generalmente es raro que las puedas atacar con phishing, porque tienen firewalls y mecanismos que no dejan pasar ese tipo de correos. Depende de la Ujú. empresa, ¿no? Pero utilizan otros mecanismos, como malware, ¿no? Para capturar o para secuestrar la información, como sucedió con WannaCry y hay otros fenómenos al respecto. Entonces, no te dejan acceder a la información y te piden un rescate. Y si no das el Te rescate, bloquean todo. destruyen la información. Empresarialmente es más fácil que comprometan así la información que está adentro que con mecanismos como el phishing, Ujú. porque digamos que ya hay muchas herramientas para evitar el tema de phishing. ¿Dónde sí puede haber phishing? Abro mi correo personal utilizando la red de la empresa, el internet de la empresa, y entonces ahí me llega un correo que me ofrece regalos o productos o promociones. Le doy Le das entrar. clic. Ahí podemos empezar a hablar de que estás generando ya algunas vulnerabilidades dentro de la propia red empresarial. ¿Cuáles son estas herramientas que mencionabas que existen? Las que te sirven para Ajá, como contener la para información. contener, para cuidarla, para protegerla. Ujú. No, pues muchos Algunos mecanismos ejemplos. en contra de malware, Ujú. ya sabes, lo que denominaban antes antivirus, otra serie de productos que no me gustaría mencionarlo por el tema de las marcas, pero que te sirven como para ir fortaleciendo este tema de seguridad perimetral. Son como mallas o barreras que no permiten entrar este tipo de comunicaciones que son masivas y te permiten detectar que hay un agente malicioso atrás de la campaña. Y entra mucho también, otra vez, ¿no? La parte de la conciencia, ¿no? De estar conscientes los usuarios, ¿no? Porque las empresas pueden tener como toda esta parte segura, toda esta parte protegida, ¿no? Contratar las mejores marcas o productos o softwares o hardwares para proteger la información, pero si del otro lado sigue sin haber una concientización o una educación, Sí, bye. no sirve de mucho. O sea, desde luego es un punto de partida o un paso uno, Ujú. pero si no lo haces o si no lo construyes con otras acciones paralelas dentro de la cultura empresarial, pues no consigues el objetivo, porque como te decía yo, Sí, sí, sí. con que alguien cometa un error, a lo mejor no es un tema deliberado, sino es negligencia, ese puede ser el punto de entrada para que un ciberdelincuente pues busque aprovecharse a través de ese hueco de la información que está dentro de la compañía o de la empresa, ¿no? Es un trabajo en conjunto, literalmente. Totalmente, y es un trabajo aparte de actualización. O sea, no es que tomo medidas hoy y dentro de un año ya va a seguir siendo igual. Por supuesto que no. O sea, es un tema continuo de actualización, de profesionalización, de conciencia, de cultura, para ir estando un poco a la par de cuáles son los retos en temas de tecnología y de uso de herramientas informáticas, ¿no?
Justamente tocas ahorita un punto súper importante que es esta evolución, porque literalmente es como cuando te compras una computadora, al año ya hay algo mejor que eso, ¿no? Sí, sí. Igual en temas de ciberseguridad, ¿no? Entonces estar constantemente actualizándose, pero literalmente si se pudiera ir un paso adelante, mejor. Sí, totalmente. Es un tema que siempre dejan en manos de los equipos de tecnología o informáticos, ¿no? Ah, no, eso velo con el ingeniero. No, no, no. El tema es cómo esas áreas de tecnología, de TI, trasladan hacia toda la corporación cuáles son los posibles riesgos, de una forma, otra vez, sencilla, que sea entendible para todos, porque no todos son especialistas en eso, y que pueda generar por lo menos una semilla de que ahí puede haber un tema y tener especial cuidado cuando estás en esos escenarios. Si no lo haces, siempre vas a estar atrás. Dice Yuval Noah Harari que lo primero que tienes que saber cuando utilizas sistemas de inteligencia artificial es que estás hablando con una inteligencia artificial. Eso es lo primero que tendría que tener una regulación relacionada con temas de inteligencia artificial. Si tú no sabes que estás interactuando con una máquina, Ujú. ¿cómo puedes tomar medidas diferentes que si lo estuvieras haciendo con un humano? La forma de procesar de una máquina es muchísimo más rápida y eficiente que la de cualquier humano. Por eso son tecnologías disruptivas. Claro que la inteligencia humana nunca, o no sabemos, vaya, por si llegamos a un tema de superinteligencia, a lo mejor eso sucede, pero en la inteligencia artificial generativa empiezan las preocupaciones en torno al uso de este tipo de herramientas. Ya empiezan, porque ya no sabes si estás hablando con un ser humano o si estás hablando con una máquina. Ujú. Ya no es clara ya no es tan clara la diferencia como antes. El procesamiento del lenguaje natural, que precisamente es Justo. donde pierdes donde dices, no, ya estoy hablando con un humano, pero en realidad es una inteligencia artificial que logró la construcción de un flujo, ¿no? De conversación fluido. Así es, y es una muy buena herramienta para muchas cosas, sobre todo para temas de economía y de impulsar cuestiones de servicios gubernamentales, para ser más eficientes. Tiene muchas ventajas, muchos beneficios, pero también hay que considerar cuáles podrían ser los riesgos vinculados con tomar estas decisiones más hacia la tecnología y menos hacia la parte humana. Las decisiones automatizadas siempre tienen que ser revisadas por un ser humano, De siempre. acuerdo. O Ujú. sea, tú puedes procesar a través de sistemas de inteligencia artificial una serie de cuestiones de muchos sectores, de muchos segmentos, de muchos intereses, pero siempre una decisión automatizada en algún momento tiene que tener una revisión humana. Porque cuando tú pierdes el factor humano de por medio, lo que sucede es que empieza la discriminación. El algoritmo aprende de la información que tú le das. El sistema de inteligencia artificial aprende de eso. Eso es, así lo entrenas con machine learning. Y lo puedes entrenar bien o mal. Es como a un ser humano, lo puedes entrenar bien o mal y puede tener fines o puede ser una persona buena o mala. Bueno, así. Si tú entrenas una máquina mal, va a discriminar, va a generar afectaciones a libertades y derechos fundamentales. Y esa es una conversación global. Esa no es una conversación de una región en el planeta o una preocupación de determinados países. Es una conversación que va a tener una tendencia hacia países como China o India, que van a empezar a ser un tema fundamental en cuestiones de economía digital. Ya lo son, pero la tendencia va a ser más grande. Que son todas estas tecnologías emergentes, ¿no? Y en otros, bueno, ya como para poder cerrar, estamos viendo, pues aquí realmente el centro y la base viene mucha conciencia, aprendizaje, información, o sea, lograr un equilibrio para no precisamente como de repente, ¿cómo lo podemos decir como en México? Como para relajarse, ¿no? Y que digas, ah, ya está. No, o sea, siempre estar también manteniéndose alerta. Totalmente, y con un enfoque, hacia distintos grupos de personas. O sea, tú no puedes tener una política igual para adultos mayores que para las personas que ya nacieron con tecnología y son nativos digitales, o para los que estuvimos en la etapa intermedia de vivir sin tecnología y ahora Ahora con con tecnología. tecnología. Tienes Ujú. que tomar medidas que sean
socialmente útiles para todos los grupos de población y que tengan un efecto de generar educación digital, alfabetización digital, una cultura en torno a la protección de datos personales, a la privacidad, tomar en cuenta que no es lo mismo navegar en Internet que salir de un edificio. O sea, si tú ves una tendencia hacia metaverso, por ejemplo, y hacia las metagalaxias y hacia los mundos virtuales, tú puedes tener un avatar por mundo virtual y puedes cometer atropellos o cuestiones que afecten a terceros y no necesariamente te van a identificar porque no tienes una identidad digital unificada. Entonces, las conversaciones van a ir hacia allá, hacia cuál es nuestro comportamiento en ecosistemas digitales y cuáles son las consecuencias de los indebidos comportamientos que tengamos en estos entornos. Educación, ¿no? Sí, Mucha totalmente. educación, mucha conciencia. ¿Cuáles serían para cerrar los 2 consejos o cómo te gustaría cerrar el programa con para las empresas, como un consejo para las empresas y un consejo también para los usuarios, para los clientes, para nosotros los mortales? Muy bien. Yo creo que para las empresas que vean en el tema de privacidad un valor agregado, no otra ley a cumplir, no otro costo, sino que lo vean como un tema de inversión que reputacionalmente les va a generar, eh, ingresos o ganancias, porque la tendencia va hacia allá. O sea, la inteligencia artificial en 2030 ese segmento, ese negocio va a costar $5 billones, ¿no? ¿Y con qué se alimenta esto? Con datos personales y no personales. Entonces, ver la privacidad como una inversión y no como un costo, es una sugerencia, un consejo que puedo dar para ver crecer la parte económica en cuestiones digitales de una manera sólida y sin tantas contingencias o riesgos. Y para los usuarios, que antes de compartir su información, de la forma que sea, se den un momento para pensar por qué están dando esa información y a quién se la van a dar y qué consecuencias podría tener. No es tan difícil. Solo es hacer un ejercicio, de introspección y decir: "Okey, ¿qué beneficios me va a generar este servicio digital que estoy, bajando o esta aplicación que estoy abriendo? ¿Para qué la quiero utilizar? ¿Para qué quieren mis datos? ¿Dónde van a acabar? ¿Lo necesito, lo requiero? Okey, pero por lo menos, tener esta conciencia de que esto que estás haciendo el día de hoy, mañana te puede generar una consecuencia". En un Eso es mundo. lo que yo sugeriría para unos y otros. Información muy valiosa. Jonathan, estoy muy contenta de verdad de que nos hayas visitado. Gracias por compartirnos esta información tan valiosa, tan útil, que de verdad uno piensa que ya sabe todo, pero no. Literalmente es aprender y continuar educándonos e investigando y sabiendo más cómo podemos protegernos, cómo las empresas se pueden proteger. Entonces es un privilegio que nos hayas acompañado. Muchas gracias. ¿Algo ya que desees agregar para No, que gracias a usted por la terminemos? invitación. La verdad es que en estos temas todos los días aprendes. Quien te diga que es especialista en esto, te va a mentir, porque la tecnología y la innovación avanza más rápido de lo que tú puedas adquirir conocimiento para tratar de tomar medidas. Entonces, creo que es algo que no es el futuro, es el presente y lo tenemos que tomar en cuenta. Jonathan, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un gusto haberte tenido con nosotros. Y gracias también a todos los que nos escucharon, nos vieron, los que nos están escuchando y nos están viendo. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Smart Conversations con más información. Hasta luego.